Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema de ciudad, relacionado con la empresa de servicios públicos más querida por todos y la más importante incluso del continente, EPM. Para ello nos acompaña la concejal María Paulina Aguinaga, una concejal joven, estudiosa y además también que ha liderado la defensa de lo público y por supuesto de esta joya de la corona, como la denominamos, nuestra gran fuente de ingresos, el orgullo incluso de Colombia. Concejal María Paulina, muy buenas noches y bienvenida a Tendencias. Muy buenas noches, Catherine, para usted y por supuesto para todos los televidentes de Tendencias. Bueno, pues vamos a contarle, concejal, a nuestra audiencia. Hace algunos días en la ciudad de Medellín, el alcalde Daniel Quintero presentó una propuesta para muchos un poco osada en el sentido en el que buscaba unas facultades que le fueran otorgadas por el Consejo de la Ciudad para poder modificar también la razón de ser de EPM y ampliar su objeto social. ¿Qué significa eso que pidió el alcalde y que posteriormente, para anticiparme un poco a la conversación, debió ser retirado para entrar realmente en estudios y que no sean unas facultades otorgadas simplemente porque sí por el Consejo, sino que tengan una base y una sustentación? Bueno, Catherine, yo creo que vale la pena también darle un contexto a los televidentes, recordarles que el municipio de Medellín es el dueño del 100% del grupo EPM y que sin lugar a dudas EPM es fundamental para el desarrollo no solamente de Medellín y Antioquia, sino también del país, porque recordemos que es una de las empresas de servicios públicos más grandes de Latinoamérica y que además, gracias a que los medellinenses somos los dueños de EPM, podemos tener diferentes proyectos y hacer inversión social en la ciudad, porque año a año EPM le transfiere el 55% de sus utilidades al municipio de Medellín para que pueda realizar, como lo decía, diferentes tipos de proyectos y programas de inversión social en la ciudad. Es así como ustedes saben que este año EPM cumple 65 años de haber sido creada, de haber sido fundada, y hace, si mi memoria no me falla, en el año 98 se convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado y se definió un objeto social, una empresa que se dedicaría principalmente a la prestación de los servicios públicos. Lo que quiso hacer el alcalde Daniel Quintero fue que radicó un acuerdo en la primera semana de julio solicitando facultades para ampliar ese espectro de actividades que podría desarrollar EPM. Digamos que ampliar el objeto social de la empresa no es malo per se, porque por supuesto que en este transcurso de tiempo, desde el 98 hasta acá, pues muchas cosas han cambiado, la empresa tiene que modernizarse, tiene que actualizarse y demás, pero esto debe hacerse con cautela, con precaución, por lo que es las implicaciones que esto tiene también en cuanto a la prestación de los servicios públicos acá en Antioquia. El alcalde entonces radica un proyecto de acuerdo solicitando facultades para modificar y ampliar ese objeto social, y enumera o menciona un sinnúmero de actividades que nada que ver con lo que ha venido desarrollando EPM, que creo que fue una de las grandes preocupaciones, que la empresa no perdiera el foco y además que esto no estaba soportado en ningún estudio técnico, ni financiero, ni de viabilidad de cuál sería la pertinencia de que esas posibles actividades fueran desarrolladas por EPM. Creo que el alcalde primero debió haber hecho un estudio técnico para ver cuál era la actualización que requería el objeto social, si es que lo requiere, porque todavía no lo sabe, pues digamos, no hay argumentos para decir si sí o si no, y después sí solicitar al consejo que se ampliara el objeto social sin pedir facultades, porque al fin y al cabo, pues las facultades terminan siendo un cheque en blanco y es muy complejo dar un cheque en blanco para una empresa tan querida y tan importante para el desarrollo del país.
Yo creo que ahí está parte del quick en esta pedagogía que usted amablemente nos entrega, concejal María Paulina, y es que esas facultades significan eso, un cheque en blanco para que la administración tome las decisiones que deben ser debatidas en su escenario natural, que es el Consejo de la Ciudad. Para nuestros televidentes también hay que decir que el Consejo opera en este caso como la junta directiva de la alcaldía, que es la administración que debe ejecutar también esas acciones, y que si bien hay un poder en el alcalde y seguramente muy buenas intenciones, el Consejo no debe renunciar a sus funciones. Eso fue parte incluso de lo que vimos, esgrimieron exgerentes de EPM, también el comité intergremial que se pronunció en los últimos días acerca de este importante tema que va a incidir en el funcionamiento, en los recursos, en la viabilidad y también obviamente en ese 55% de utilidades que le son transferidas al municipio de Medellín y que le permiten realizar todas las obras de una ciudad como en la que vivimos afortunadamente. Doctora María Paulina, cuando el alcalde recibe obviamente toda esta cantidad de voces que le dicen aún no es el momento, espere un poco, realicemos los estudios, él dice, bueno, yo tenía la iniciativa de hacer las cosas un poco más rápidas. Esto no es un tema que retire definitivamente, sino que se lo llevará a estudio y lo volverá a presentar en próximos meses al Consejo de la Ciudad. Para anticiparnos un poco entonces, ¿cuáles son esas acciones o esos cambios que pretende hacer en el objeto social de EPM? Uno de ellos, había leído, estaba relacionado incluso con turismo, pero EPM se ha caracterizado es por desempeñarse en el campo de los servicios públicos. ¿Qué otro tipo de industria pretendería abarcar el nuevo objeto social? Bueno, como bien lo decía Catherine, el turismo era una de las actividades que estaba ahí contemplada con la excusa de que, por ejemplo, la explotación comercial y turística de los embalses de EPM la terminan haciendo algunos privados, como en el caso de Guatapé. Sin embargo, esto también tiene dos caras, y es que cuánto desarrollo y cuánto empleo local y emprendimientos genera para las diferentes regiones poder tener esos servicios turísticos en cabeza de pequeños comerciantes. Yo también creo que los objetivos de EPM no deben ser solamente financieros. EPM también tiene que ser una empresa con responsabilidad social que respete los diferentes actores en las regiones. Otra de las actividades que a mi juicio me preocupaba era el tema de que EPM incursionara en el negocio de infraestructura mediante la construcción de carreteras, puentes, concesiones, aeropuertos y demás. Yo creo que hay que entender a qué es lo que se ha venido dedicando EPM durante toda su historia. Y en ese orden de ideas, EPM nunca ha construido. EPM siempre actúa como un gerente de sus proyectos y subcontrata con otras empresas la construcción y la interventoría del mismo. Además, cuando uno analiza los últimos proyectos de infraestructura que ha venido desarrollando la empresa, pues creo que también que hay que hacer un alto en el camino, revisar qué ha venido fallando y tomar las medidas correctivas, porque encontramos que los últimos proyectos todos han tenido altísimos sobrecostos, adiciones y retrasos. Empezamos por la pequeña hidroeléctrica que construyó EPM en Panamá, que es 70 veces más pequeña que Hidroituango y que costó casi 6 veces lo que se había presupuestado inicialmente, casi 6 veces, o sea, esto en magnitud es mucho mayor que Reficar, y adicionalmente tuvo 9 años de atraso. Seguimos también con la construcción de la represa Porce 3, donde la obra civil costó 107% más. Continuamos también con la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, que lleva ya 4 años de atraso, más de 500.000 millones de adiciones, y aún no la han podido estabilizar y sigue afectando a los vecinos de esa zona con los malos olores. El mismo colector norte para recoger las aguas y llevarla a la planta de tratamiento también se tomó EPM casi el doble de tiempo para poder tenerlo listo. El mismo Hidroituango. Entonces yo creo que decir que EPM ahorita va a entrar con recursos, con capital humano en el negocio de infraestructura, de concesiones, de vías, puentes, aeropuertos, es desconocer a qué es lo que sabe hacer EPM y cómo lo ha hecho durante los últimos años, porque creo que ahí también se estaría saliendo de su foco de negocio.
También el tema de los seguros. El tema de los seguros que EPM incursione, pues esto ya lo viene haciendo por fuera de su objeto social, con pésimos resultados en el exterior a través de la reaseguradora Max Seguros, una empresa de EPM en un paraíso fiscal como es Bermudas, que además ha tenido que capitalizar en múltiples oportunidades y que resultó involucrada en el escándalo de los Paradise Papers. Que esto también es muy complejo para EPM y nadie dio las explicaciones pertinentes que hace EPM con una reaseguradora en un paraíso fiscal que además estuvo involucrada en un escándalo de esta magnitud. Tenemos también que EPM, otra de las propuestas era que ingresara en el negocio de la movilidad sostenible para financiar bicicletas eléctricas. Esto lo puede hacer perfectamente un privado, un banco, una compañía de financiamiento comercial, una cooperativa, pero ¿por qué EPM tiene que entrar a financiar bicicletas eléctricas? O decir que va a entrar a prestar servicios de drenaje y de riego en diferentes tierras, administración también de todo tipo, producción de todo tipo de bienes y servicios, pues esto hace que la empresa pierda su foco y lo más importante es que actualmente la empresa tiene dos retos que están poniendo a prueba su talante. El primero de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con Hidroituango, terminar Hidroituango, que ha tenido múltiples problemas y ahora con la emergencia del COVID, pues todavía peor. Y el segundo tiene que ver con Electricaribe. EPM pujó por las acciones de Caribe Mar, donde en los próximos años tiene que invertir más de 5 billones de pesos, un negocio que también es altamente riesgoso y por eso sus esfuerzos financieros, técnicos y humanos deben enfocarse en esos dos retos, porque si ya pujó por esas acciones, debe ir a prestar un buen servicio para evitar futuras sanciones. Y esto también me lleva a otro punto y es la situación financiera de la empresa. Por primera vez en la historia de EPM se registraron pérdidas enormes durante el primer trimestre de este año. Esto nunca lo habíamos visto en la historia de EPM y no podemos decir que es por la pandemia, porque recuerden ustedes que el periodo de confinamiento inició después de la segunda quincena de marzo y durante el primer trimestre EPM perdió más de 435.000 millones. Esto nunca se había visto en la historia de la empresa. Viene además incumpliendo de manera recurrente algunos indicadores de crédito con sus acreedores, viene teniendo problemas de liquidez, ya empezó a reportar pérdidas y esperamos pues que los esfuerzos se concentren en superar los retos que ya mencioné y en sacar la empresa adelante, porque entonces ¿de dónde EPM va a poder tener recursos para financiar otro tipo de actividades? Y tenemos que recordar que todo lo bueno o lo malo que pase con EPM lo pagamos los usuarios a través de las tarifas de servicios públicos y los medellinenses vía inversión social con el municipio de Medellín. Claro, sin duda es ese círculo el que se genera. Como dirían las abuelas, concejal, el que mucho abarca, poco aprieta. Creo que ahí está parte de la reflexión también que hacemos cuando nos está quedando bien hecho la prestación de servicios públicos como históricamente ha sido la tradición de esta empresa, pero que afronta momentos difíciles porque obviamente ha adquirido grandes retos, usted los enmarca en dos en este momento, Hidroituango y Electricaribe, y el otro punto donde también tiene que buscar la recuperación financiera que sería muy difícil incursionando en nuevas gerencias, en nuevos proyectos que además no forman parte de su know-how, de su quehacer, de su conocimiento. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias, en compañía de nuestra invitada, la concejal María Paulina Aguinaga, una joven muy estudiosa que nos ayuda a entender en el día de hoy acerca del tema relacionado con la propuesta que ha tomado curso, por lo menos la discusión a nivel ciudadano y de diversas voces activas sobre la posible ampliación del objeto social de EPM. Y concejal, continuamos entonces abordando y le quiero preguntar por un punto además que aparece también en esa búsqueda que hacía la Administración de Facultades Extraordinarias para poder cambiar
digamos, el quehacer de EPM y devolvernos al punto de las telecomunicaciones. ¿Cómo vamos a volver a telecomunicaciones cuando lo que hicimos fue vender a UNE, que era la empresa que efectivamente se encargaba de esto? Entregamos incluso hasta el control de esta empresa. Así es, a mi modo de ver es un contrasentido. Algunos argumentan que es otro tipo, o sea, que si bien es cierto está enmarcado en el negocio de telecomunicaciones, datos, información, es, digamos, serían unas actividades diferentes a las que viene desarrollando y prestando UNE, pero sin lugar a dudas es un contrasentido, porque esa fusión que acaba de mencionar Catherine se autorizó en el año 2013 y se materializó a partir del año 2014, que entre otras cosas con muy malos resultados para la ciudad, porque lo que estamos haciendo es que con recursos públicos estamos apalancando un privado extranjero que ha venido desmantelando la empresa poco a poco, vendiendo las torres que eran de UNE, trasladando el know-how, todo el conocimiento y la experticia de sus empleados a Huawei mediante una sustitución patronal que ya se hizo inicialmente con más de 600 trabajadores, que además no ha dado utilidades durante estos años. La promesa era que a partir del año 2016 iban a empezar a generar dividendos para EPM y por ende para el municipio de Medellín, y esto no se ha visto. Y tenemos de 7 miembros de junta, EPM cuenta con 3 miembros, tenemos el 50% más una acción, pero ojo que nuestras acciones no todas tienen derecho a voto, lo que significa que quien tiene finalmente el control estratégico pues es Mili como el privado extranjero, que además no ha reportado unos buenos indicadores financieros para la empresa ni en general del negocio de la fusión. Entonces esto, como lo dice Catherine, para mí es un contrasentido que queramos volver a ingresar al negocio de las telecomunicaciones, porque en su momento se dijo que este era un negocio altamente riesgoso, que además requería muchísimas inversiones, que era de grandes empresas en el mundo, y entonces estos mismos argumentos que nos dieron en su momento, pues aplicarían hoy, o están vigentes hoy para no ingresar nuevamente en este tipo de negocios. Pues También sí, adelante, concejal. También hay otras actividades que uno se pregunta, pero ¿para qué las incluyen si ya las viene desarrollando EPM? Y hay algunas que las viene desarrollando bien, como es todo el tema de los residuos sólidos. Sin lugar a dudas, yo creo que en Medellín nos sentimos supremamente orgullosos de empresas varias, nos complace ver las escobitas, cómo mantienen nuestra ciudad, ese trabajo también tan importante comunitario que hacen en los barrios. Medellín se caracteriza por ser una ciudad limpia. Obviamente nos falta mucho en cultura ciudadana en el manejo de residuos sólidos, tenemos que mejorar el aprovechamiento de estos residuos, no podemos seguir enterrando recursos porque finalmente como no se aprovecha un porcentaje importante, pues terminamos desechándolos en pradera, en el relleno sanitario. Nos toca mejorar, pero todos nos sentimos muy orgullosos de empresas varias. Entonces, cuando ahí nos dicen, no, es que es para que EPM haga un aprovechamiento de residuos sólidos, tenga estaciones de transferencias, pues eso se viene haciendo ya con empresas varias. De hecho, en el periodo anterior en el Consejo aprobamos el proyecto de estación de transferencias que va a quedar cerca a la Terminal del Norte. Concejal, le quiero entonces, para resumir un poco, ese cambio de objeto social incluiría actividades que estarían relacionadas con la explotación turística, desarrollo de infraestructura cuando somos empresa de servicios públicos, telecomunicaciones cuando vendemos a Millicom, residuos sólidos cuando tenemos en varias, aseguradoras cuando obviamente pues eso no nos ha traído ningún tipo de rentabilidad, movilidad sostenible, que me hace acordar también cuando empezamos a vender computadores, volver al negocio de las telecomunicaciones donde definitivamente pues no fuimos competitivos y por eso salimos de UNE Millicom. En fin, estamos hablando de una gran serie de acciones que están muy lejos de lo que históricamente ha sido EPM, pero usted nos dijo al principio que no veía malo el cambio del objeto social y la ampliación y la modernización de la empresa per se. ¿Qué tipo de acción o modificación sería pertinente, según su juicio, para aplicarle a una empresa como esta que gane competitividad en el mercado, pero que no se extravíe haciendo cosas que no son de su conocimiento, que no forman parte de su quehacer y que pueden ponerla en riesgo financieramente?
A ver, yo creo que indiscutiblemente antes de mirar otros horizontes debemos terminar de hacer bien la tarea. EPM, por ejemplo, en el proyecto de acuerdo estaba que incursionara en los negocios de drenajes, de sistemas de riego y demás, cuando en Antioquia todavía tenemos 25 municipios que no tienen acceso a agua potable. Entonces, enfoquémonos en prestar unos buenos servicios públicos en esos municipios, por ejemplo, que hoy no tienen acceso. Yo también considero que PM no puede perder el foco. Su foco es el tema de energía, es lo más rentable. Obviamente hay que modernizarse, tenemos que mirar o girar hacia las energías limpias y demás, pero EPM ya también lo venía haciendo sin necesidad de ampliar su objeto social. En La Guajira teníamos un parque de generación de energía eólica, el Gepirachi, que además ha tenido unos resultados cuestionables porque por lo que haya sido, problemas en su construcción, en su operación y demás, pero tuvo que ser cerrado. En Chile también venimos de perder más de 600.000 millones de pesos con otro parque de energía eólica, el parque eólico Los Cururos. Entonces EPM tiene que enfocarse en el negocio de energía eléctrica, energía renovable, pero también que sea rentable, porque ya hemos tenido administraciones en EPM que se han ido a jugar Monopoly con los recursos de los medellinenses a otros países de Latinoamérica, hacer un sinnúmero de inversiones por más de 8 billones de pesos en el exterior con unos resultados financieros que no eran lo que se esperaba. Entonces, de ahí a que tenemos que cuidar EPM, creo que en el tema de residuos sólidos, sin necesidad de ampliar su objeto social, EPM también tiene ahí un gran potencial de crecimiento, de negocio. Hay países como Japón de los que tenemos muchísimo que aprender en los temas de residuos sólidos, insisto, energías renovables y en mejorar, sin lugar a dudas, la prestación de la calidad de los servicios públicos. Concejal, nos queda un minutico, pero cuéntenos cómo están las visiones de los demás corporados, cómo va viendo las fuerzas en el Consejo que se van conjugando, porque este proyecto llegará luego del segundo semestre, en próximos meses, y seguramente será una de las más álgidas discusiones que se darán en la ciudad por la trascendencia de todo lo que usted nos ha explicado. ¿Cómo va sintiendo el pulso al interior de la corporación? Bueno, yo creo que al fin y al cabo este proyecto se presentó, se retira una semana después, entonces no se hizo ni siquiera una socialización. Digamos que no sería posible decir como para dónde se inclinaba la balanza, pero sí había ya algunas voces de concejales diciendo que lo ideal, y yo también comparto esa posición, es que en lugar de pedir facultades se haga un estudio técnico previo que le dé herramientas al Consejo para tomar una buena decisión. Adicionalmente, es también invitar a la ciudadanía que participe de manera activa. Esto es algo que se tiene que analizar, se tiene que dar un debate con transparencia, con todas las garantías, con todos los argumentos, sin afanes. Invitando a los diferentes sectores, sectores sociales, la academia, los gremios, los sindicatos y la ciudadanía en general, porque yo insisto, lo bueno o lo malo que pase con EPM lo terminamos pagando todos vía tarifas de servicios públicos y vía inversión social en la ciudad. Concejal, pues queremos agradecerle muchísimo estas claridades que hoy nos brinda y que sea este espacio hoy de tendencias la oportunidad para que también se socialicen esas ideas con nuestros televidentes, porque recordemos que EPM es de todos y que, como usted dice, lo que pase para bien o para mal nos toca de alguna manera y además entre todos la debemos cuidar. Dios quiera que los gobernantes, nuestros corporados, puedan tener la sabiduría para guiar esta joya de la corona por el mejor de los caminos y que no se nos vaya a privatizar, que también es otra de las consignas. Concejal, muchísimas gracias y una feliz noche. Muchísimas gracias, Catherine, por la invitación, por este espacio. Una muy feliz noche para usted y, por supuesto, para todos los televidentes.